Él estaba allí, sentado, tranquilo, con un cigarro encendido y la mirada clavada en el vacío. No decía una palabra, y sin embargo, su silencio lo decía todo. No se reía, no se justificaba, no hablaba de negocios, ni de logros, pero cada persona en esa sala sabía quién era, sabía lo que valía, sabía lo que tenía. Era Thomas Shelby, y aunque nunca hablaba de dinero, el dinero hablaba de él, en su manera de caminar, en cómo encendía un cigarro, en su silencio cargado de intención. Su presencia era tan densa que parecía llenar el aire como si su sombra tuviera peso propio. Hoy no te voy a hablar de cómo ganar dinero, tampoco de cómo aparentar éxito. Lo que te voy a contar es algo que casi nadie se atreve a decir. El verdadero poder no hace ruido, y quien realmente lo tiene, jamás necesita demostrarlo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos lo consiguen todo sin pedir nada, mientras otros gritan para ser notados y siguen siendo invisibles? Esta historia no es sobre riqueza, es sobre energía, presencia, y sobre lo que ocurre cuando entiendes que a veces, lo más fuerte es lo que no se dice. La mayoría cree que hacerse rico es cuestión de hablar bien, de tener ideas brillantes, contactos importantes, el discurso perfecto. Pero esa es solo la superficie. Lo que no te cuentan es que el verdadero poder nace mucho antes. Nace en la forma en que te comportas cuando nadie te mira, en la calma con la que ocupas un espacio, en cómo haces que los demás se pregunten quién eres, sin que tú digas una sola palabra. Thomas Shelby nunca pidió respeto, nunca se explicó, y aún así, todos lo seguían, porque el mundo no responde a quien grita, sino a quien domina sin levantar la voz. La gente piensa que la seducción, el dinero, el poder, están en lo que dices, pero en realidad, están en lo que haces sentir sin decir nada. Un verdadero millonario no presume su cuenta, su presencia lo dice todo, el modo en que se sienta, el silencio entre frase y frase, la forma en que sostiene la mirada. No necesita convencer a nadie, porque su sola existencia genera certeza. No hay necesidad de hablar de cifras cuando tu aura ya proyecta abundancia. Recuerdo una escena de Peaky Blinders. Thomas entra a una sala llena de enemigos. No sonríe, no se agita, solo mira, y en ese instante, sin pronunciar una palabra, todos los demás retroceden. Eso es presencia, eso es autoridad. No necesitas levantar la voz cuando tu silencio pesa más que el ruido de los otros. Y aquí está la verdad que nadie te dice: cuanto más necesitas demostrar que tienes valor, menos valor proyectas. Cuanto más te esfuerzas por ser notado, más difícil es que te vean, porque el que realmente vale, no se promociona, se manifiesta, y es eso lo que hace que el dinero lo busque, que las oportunidades lo sigan. Frase visual en pantalla: quien tiene, no grita. Quien grita, probablemente no tiene. Cuando dejas de perseguir validación externa, te vuelves magnético, y no solo en los negocios, en la vida, en las relaciones, porque todo parte de una sola cosa. Tu energía no depende de lo que dices, sino de lo que emanas. Hoy vas a aprender algo que llamo la aura económica invisible. No es una técnica de ventas, no es un truco de lenguaje corporal, es una forma de existir, de ocupar el espacio, de moverte por el mundo como alguien que no persigue el dinero, porque el dinero ya lo está siguiendo a ti. Mira a Thomas Shelby, él no pregunta, no ruega, no insiste, observa, camina con pasos lentos pero firmes, habla poco, escucha mucho, y cuando decide hablar, lo hace con pausa, como si cada palabra ya supiera a dónde va. Esa pausa es oro, porque lo que atrae no es lo que dices, es como lo dices, es la seguridad que hay entre cada respiración, la autoridad que se siente en tu forma de estar, incluso cuando estás en silencio. La aura económica invisible no se construye con marcas, con relojes caros, con autos veloces. Se construye en la mirada que no necesita aprobación, en la calma que no busca impresionar, en la certeza interior que se transmite sin esfuerzo. Cuando entras a un lugar, no necesitas gritar que estás allí, solo necesitas estar presente, centrado, consciente, y el entorno comienza a ajustarse a ti,
como si tu simple presencia ordenara la atmósfera. Metáfora visual, eres como una moneda de oro cayendo en una habitación silenciosa. No hace falta verla, porque el sonido lo llena todo. Esa es la diferencia entre quien finge poder y quien lo encarna. El primero necesita que los demás crean, el segundo no necesita nada, ya es, y aquí viene un error común: hablar demasiado, tratar de convencer, de explicar, de justificar, de impresionar. Todo eso debilita tu aura, porque el verdadero magnetismo nace del vacío, del espacio entre tus palabras, de lo que no dices. Lo mismo ocurre con el dinero. Si tienes que decir constantemente cuánto ganas, a quien conoces, cuánto vale tu auto, es porque estás intentando llenar un silencio que te incomoda, y ese silencio es precisamente lo que deberías dominar. Pequeño humor con elegancia. Si lo primero que dices es mira mi reloj, probablemente lo más valioso que tienes es la etiqueta. Practica esto. La próxima vez que alguien te pregunte a qué te dedicas, no respondas como todos. Haz una pausa, mira a los ojos, y responde con calma: estoy construyendo algo que durará más que una tendencia. Frase visual sutil: el dinero no sigue al que lo persigue, sigue al que ya parece no necesitarlo. La aura económica invisible no se ve, se siente. Es ese algo que camina contigo cuando no tienes que decir nada, y cuando aprendes a cultivarla, todo lo demás empieza a llegar solo. Hubo una noche en Madrid. Yo estaba en una reunión de empresarios. Gente elegante, relojes brillantes, conversaciones ruidosas llenas de cifras y logros repetidos como trofeos verbales. Yo, en cambio, no llevaba nada especial. Una chaqueta sobria, un reloj discreto, y sobre todo, silencio. Observaba, escuchaba, no necesitaba hablar. En una esquina, un hombre mayor estaba solo, tomando café. No participaba del ruido, no interrumpía, nadie parecía notarlo, pero yo, sí. Había algo en su forma de sostener la taza, en su mirada paciente, en su serenidad intacta, mientras todos se esforzaban por parecer importantes. Después de una hora, uno de los anfitriones le preguntó quién era. El hombre simplemente dijo: he escuchado lo suficiente. Y todos callaron. En ese momento, sin necesidad de elevar la voz, sin mostrar nada, él se convirtió en el centro de la sala. Fue entonces cuando lo entendí. El verdadero respeto no se exige, se impone con la calma de quien no lo necesita. Y ahí aprendí una lección que cambió mi manera de ver el dinero, el poder y la vida. La seducción no comienza cuando te aceptan, comienza cuando aprendes a no necesitar ser aceptado. Pausa narrativa, música suave, silencio breve, voz baja. Y fue en ese instante que comprendí que no se trata de tener más, ni de aparentar más. Se trata de transmitir algo que no se puede comprar: presencia. Esa noche no conseguí un contrato, pero conseguí algo más valioso: la certeza de que no hace falta competir cuando caminas como quien ya ganó. Frase visual sutil: mientras tratas de probar tu valor, ya estás perdiéndolo. Desde entonces, cada vez que entro en una sala, no entro buscando reconocimiento, entro con la certeza de que si el valor está en mí, el reconocimiento vendrá solo, sin palabras, sin esfuerzo. Y a veces, la señal más clara de grandeza es no tener nada que demostrar, porque lo que se siente sin ser dicho es lo que más permanece. Ahora quizá te estés preguntando: ¿y cómo empiezo a proyectar eso? ¿Qué no se dice? La respuesta no está en lo que tienes, está en cómo te mueves, en cómo entras a un lugar, en cómo manejas el silencio, en cómo escuchas. Porque, sí, escuchar también seduce. La próxima vez que estés en una conversación, no sientas la necesidad de llenar cada espacio con palabras. Usa las pausas, mírale a los ojos sin prisa. Sé el que no reacciona inmediatamente, sino el que respira y responde cuando ya entendió todo. Cuando camines, hazlo con propósito, como si supieras exactamente a dónde vas, incluso si no lo sabes. La seguridad no está en el destino, está en la forma en que avanzas. Y cuando hables, que tus palabras pesen, no por el volumen, sino por la intención. Un sí puede ser más fuerte que 100 argumentos.
Un no dicho en silencio puede cambiar el rumbo de una conversación entera. Thomas Shelby no daba explicaciones, no las necesitaba, su presencia lo hacía todo, y eso se puede entrenar. No es un don exclusivo, es una decisión, un hábito, una forma de habitar el mundo desde la certeza y no desde la necesidad. Frase visual como susurro. No necesitas ser más ruidoso, necesitas ser más claro. Haz la prueba, entra a un lugar sin buscar ser notado. Solo obsérvalo, y observa quién te nota sin que digas nada. Ese es el principio, esa es la práctica, y si este mensaje te resonó, quizás ya estás listo para dar ese paso, no hacia más esfuerzo, sino hacia más intención. Al final, todo se resume a una sola cosa. Thomas Shelby nunca habló de dinero, pero todos sabían que lo tenía todo, y no por lo que decía, sino por lo que provocaba, porque cuando caminas como si no te faltara nada, el mundo comienza a tratarte como si lo tuvieras todo. Seducir no es impresionar, es hacer que los demás bajen la guardia sin que se den cuenta, es crear una atmósfera donde tu energía habla por ti, donde tu presencia es suficiente. Avatar mirando por la ventana, el humo de un cigarro ascendiendo lento, fondo jazz suave, el dinero, el respeto, la atracción, todo eso viene después, viene cuando ya no lo persigues, cuando caminas con la calma de quien sabe esperar, de quien no necesita hablar para ser escuchado, y si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya lo sabía, porque intuyes que el verdadero valor no se grita, se encarna, se proyecta, se respira. Dale me gusta a este video, pero solo si algo aquí te habló sin palabras. Suscríbete al canal. Aquí, la conquista comienza donde termina el ruido, porque los silenciosos también dominan el mundo, solo que lo hacen, sin avisar.